Por eso quiero hablarles hoy de la belleza de la santidad. De eso quiero hablarles hoy y tengo un primer concepto extraído del libro diferente de Lucas Leis, y él define la santidad de la siguiente manera: la santidad es un reflejo de la hermosura del carácter de Cristo en nuestras vidas, y por eso somos santos cuando hacemos lo que Cristo hizo y quiere que hagamos en las situaciones que enfrentamos. Me encanta esta definición. La santidad es el reflejo de la hermosura del carácter de Cristo. Por eso les preguntaba a ustedes cuántos creen que son bonitos y cuántos creen que son el reflejo de la hermosura del Señor. Porque tú y yo somos el reflejo de la hermosura del carácter de Cristo. Hay otra definición en la siguiente diapositiva. La santidad, entonces, es entender que he sido separado por el Señor para vivir por Él y para Él. Y eso me hace feliz y embellece la totalidad de mi vida. Usted quiere ser hermoso, bello y precioso, sencillamente decida vivir por el Señor y para el Señor. Y eso hace que nuestra vida sea embellecida en su totalidad. Muy bien, 3 aspectos de la santidad. Y el primero, la santidad se trata de hacia dónde apunta nuestro corazón. Mire, los fariseos, que todos conocemos la historia o la experiencia de Jesús con los fariseos, pretendían construir una santidad de absolutos, una santidad que fuera juzgable desde el exterior a través de unas acciones que se consideraban correctas. Sin embargo, Jesús fue más profundo. Jesús fue directo al corazón, a las motivaciones y a las intenciones del corazón. Jesús no se quedó solamente con las acciones externas. Jesús fue al corazón y nos lleva a entender que las acciones externas que deben ser correctas son producto y deben ser producto de lo que hay en el corazón. Y Mateo 22 o 23-27 dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas, ¿dónde? Por fuera, es decir, con una fachada espectacular, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Es algo incoherente, ¿verdad? Por fuera parecen, lea conmigo esa frase, parecen personas rectas. Ojo, parecen personas rectas, pero por dentro el corazón, ¿nos damos cuenta a dónde apunta el Señor? Al corazón. El corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Por eso la santidad apunta no a la fachada, sino a lo más profundo de nuestro corazón, y es donde el Señor quiere trabajar. Entonces Jesús afirmó que los fariseos aplastaban a la gente bajo el peso de exigencias religiosas que eran insoportables, pero que todo lo que hacían, lo hacían con el fin de aparentar, de parecer personas rectas. Pero realmente el corazón de los fariseos, el Señor lo define como un corazón podrido como huesos de muerto. ¿Se puede imaginar ese cuadro? Qué terrible que el Señor le diga eso, y Él lo sabe y lo conoce todo. Pero me parece terrible que el Señor diga de nosotros que quizá nuestro corazón está podrido como huesos de muerto. Eso sería muy duro, ¿verdad? Pues eso les dijo a los fariseos, quienes eran cumplidores de la ley, quienes hacían todas las cosas aparentemente rectas, pero la verdad es que su corazón estaba podrido como tumbas. La santidad, entonces, no se trata de saberse de memoria la lista de prohibiciones,
Porque a veces muchas personas no se acercan ni siquiera a la iglesia porque tienen temor a encontrarse con una lista de prohibiciones. Si yo le pregunto a usted por qué no se embriaga, usted va a decirme ¿por qué? ¿Porque está prohibido o porque a usted le nace de su corazón y entiende que hay una convicción en su corazón que embriagarse no agrada a Dios, que embriagarse no le hace bien a su vida, que embriagarse no le hace bien a las personas que están alrededor, y que usted tiene esa convicción en su mente y en su corazón y no lo hace, no porque se lo prohíban en la iglesia o Dios se lo prohíba, sino porque embriagarse no le hace bien y es una conducta incorrecta que daña su vida, que daña su relación con Dios y daña su relación con otras personas. Las motivaciones deben ser las correctas, no es prohibición. Por eso la santidad comienza en el corazón, en un corazón que se ha dejado conquistar por el amor de Dios, en un corazón que se ha dejado conquistar por la palabra de Dios, en un corazón que es sincero, que es moldeable y que se deja transformar todos los días por el poder del Espíritu Santo de Dios. Esa es la verdadera santidad. Un corazón que reconoce que es vulnerable y que necesita la intervención constante de la palabra y del Espíritu en su vida para vivir una constante y profunda transformación. Se nos ha enseñado en estos días y quizás desde el año pasado, y hemos estado hablando y recordando algo que es muy importante, que el corazón no fue diseñado para ser seguido. ¿Lo recuerdan? El corazón fue diseñado para ser guiado. ¿Por qué no podemos seguir el corazón? ¿Lo recuerdan? Porque el corazón del hombre es engañoso. Por eso es una verdad que debemos reconocer y afirmar en nuestra vida. No voy a seguir mi corazón porque mi corazón no fue diseñado para ser seguido, sino para ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, es posible que tú y yo no sepamos la lista de prohibiciones y de pecados. Incluso algunos nos sabemos portar bien porque tenemos acciones de las cuales la gente puede decir: esta persona se porta bien, esta persona es buena. Pero a la vez de que nos portamos bien, corremos un peligro: que tengamos nuestro corazón lejos de Dios y de las motivaciones correctas. La fachada es una cosa, pero el Señor conoce nuestro corazón. El Señor conoce y sabe por qué hago lo que hago o por qué dejo de hacer lo que dejo de hacer. Lo más importante es que no nos pase como el pueblo y que el Señor no vaya a decir: este pueblo me honra de labios, pero ¿qué pasaba? Su corazón está lejos de mí. No es solo portarse bien, porque mucha gente que no conoce a Cristo se porta bien y tienen buenas obras y buenas conductas. Se trata de que Cristo sea el Señor de nuestro corazón. Se trata de que seamos moldeables y la presencia del Espíritu realmente trabaje en lo profundo de nuestro corazón y que nuestras acciones sean el resultado del impacto de la gloria de Dios en nuestras vidas. No solamente de levantarme y decir: hoy me voy a portar bien. No basta eso, y lo vamos a ver un poco más profundo en el siguiente punto. Entonces, un corazón correcto tiene conductas correctas porque ha decidido amar a Dios. ¿Estamos? Yo tengo conductas correctas porque he decidido amar a Dios. He decidido amar lo que Dios ama y he decidido odiar lo que Dios odia. ¿Usted cree que Dios odia algo? ¿Qué odia el Señor? ¿Lo dice la palabra o no? Dios aborrece el pecado. Entonces yo debo entender algo, que si decido amar a Dios, decido amar lo que Él ama y decido odiar lo que Él odia. Decido aborrecer lo que es abominable ante el Señor. No es portarse bien
por miedo al castigo. Todos fuimos niños y en algún momento evitamos cometer ciertas cosas por miedo a los papás. ¿Cuánto le tuvieron miedo a su papá o a su mamá en algún momento de la vida? Todavía levanten la mano los que todavía le tienen miedo. Algunos chicos dicen, yo. La mamá los mira y el papá no. Todos tuvimos miedo a portarnos mal porque íbamos a recibir una consecuencia. Y si hacíamos algo malo, tratábamos de que fuera a escondidas para que no nos pillaran y no nos dieran correa. En nuestra casa, la brava de la casa era mi mamá. Es decir, que a mi mamá sí le teníamos cierto nivel de miedo. Lo que pasa es que ustedes la conocieron ya más noble, los que la conocieron ya mayor. Pero nosotros, muchas de las tareas que hacíamos en la casa, las hacíamos no porque nos naciera tener la casa impecable, sino porque si mi mamá llegaba de trabajar y al pasar sus hermosos deditos por los muebles se marcaban huellas de polvo, un caminito de polvo, pues teníamos que asumir las consecuencias. Entonces, ¿qué sucede? No estaba mal limpiar la casa, pero las motivaciones no eran las correctas. La motivación, ¿cuál fue? El miedo, el temor. Ahora, ¿qué sirvió? Puede que sí, porque hoy tenemos unas disciplinas. Tengo diferencias con eso, porque yo creo que en el caso de nuestra relación con Dios, no deberíamos portarnos o tener buenas conductas por miedo a las consecuencias, sino porque amamos al Señor. Porque amamos lo que Dios ama y porque odiamos lo que Dios odia, el pecado. Aborrecemos lo que Dios aborrece. No nos portemos bien por miedo al castigo, sino tengamos conductas correctas como resultado de un corazón que se ha dejado conquistar por el Señor. Deja que el Señor conquiste tu corazón. Deja que la palabra del Señor conquiste lo profundo de tu ser. Deja que el Espíritu Santo te conquiste todos los días y te vas a dar cuenta que tus conductas van a fluir de manera natural por la obra y el impacto del Espíritu Santo en tu vida. ¿Sí notan la diferencia entre el miedo, entre la convicción, entre estar convencidos y entender que si estamos cerca de Dios, si el Señor es el Señor de nuestro corazón, no tenemos que forzarnos a ser buenas personas, sencillamente va a fluir, esas conductas fluirán como resultado de un corazón conquistado por el Señor. Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que el Señor los transforme en personas nuevas. ¿Qué dice? Los transforme. ¿Se dan cuenta la palabra clave? Transformación. Transformación. Los convierta en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, los santos no se pueden reducir a no decir malas palabras, a no bailar, a no fumar, a no tatuarse, porque cada vez la lista es más grande. La persona que es verdaderamente santa es feliz. La persona que es verdaderamente santa es completa porque hace la voluntad de Dios en su vida. Eso es lo que nos da felicidad y libertad, hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Lo segundo es que ser santos no se trata, o mejor, se trata de entender que somos el diseño de Dios. ¿Cómo lograr ser santos? Entendiendo que somos el diseño de Dios. Hay un texto que aquí en la iglesia usamos constante y permanentemente. Efesios 2:10, quizá usted lo recuerda, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo, o sea que fuimos doblemente creados, ¿cierto? Dios nos crea, nuestro creador, pero fuimos creados de nuevo, es decir, que nacimos de nuevo. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. ¿Y cuál es el propósito de ese nuevo nacimiento?
que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Esto no se trata de otra cosa que de algo que se llama identidad. Entender y apreciar y aceptar que tú y yo somos el diseño de Dios, creados de nuevo en Cristo Jesús. Entonces esto nos debe llevar a pensar algo, iglesia, que tú y yo entendamos algo, que Cristo no murió en la cruz para que fuésemos buenas personas o nos portáramos bien. Cristo Jesús murió en la cruz para que naciéramos de nuevo y aprendiéramos a tomar buenas decisiones en la vida. Es necesario nacer de nuevo. Fue lo que el Señor le dijo a ¿quién? ¿Lo recuerdan? A Nicodemo. Le dijo: Nicodemo, es necesario. No le dijo: Nicodemo, a partir de este encuentro que tengamos, tú te vas a portar bien, o si no te doy nalgadas, o si no te espera un castigo. No, le dijo: Nicodemo, si quieres emprender una nueva temporada en tu vida, si quieres vivir una transformación en tu vida, es necesario que nazcas de nuevo. Para eso murió Jesús en la cruz. No solo para que tengamos conductas buenas, digamos qué bien me porto, qué bueno soy. Nacer de nuevo, y es nacer del Espíritu, que es mucho más profundo que ello. Fíjense que el psicoanálisis durante muchas décadas ha afirmado que lo que más peso tiene a la hora de determinar nuestra manera de vernos a nosotros mismos y de tomar nuestras decisiones es lo que vivimos en nuestro pasado, ¿verdad? Y tiene mucha razón. Hoy la sociología ha hecho de una hipótesis nueva y ha tomado fuerza, cuestionando un poco esa idea, diciendo que no es tanto el pasado, sino que es lo que creemos acerca de nuestro futuro lo que nos lleva a tomar y a determinar decisiones en nuestra vida. Es lo que vemos hacia el futuro lo que nos permite decidir hoy. En mi concepto son las dos cosas. Si el pasado que me marcó de manera negativa no lo gestiono, no lo sano, no restauro mi corazón, me va a ser muy difícil tener un concepto claro, espiritual, dirigido por Dios en el presente para ver mi futuro con esperanza. Yo creo que es la mezcla de todo. Necesito gestionar las experiencias del pasado para verme hoy como un hijo de Dios, salvo, redimido, justificado, santo, separado para Él, y eso me permitirá tener una identidad como hijo de Dios para tomar unas decisiones esperanzadoras, porque yo creo que como hijo de Dios estoy convencido que mi futuro será cada día mejor en las manos del Señor. Yo lo creo así, aunque el contexto del mundo y lo que estamos viviendo es terrible y muchas cosas no tienen reversa, pero en lo personal, yo como hijo de Dios creo que mi mañana está en las manos de Dios, que los planes que Dios tiene para mí son buenos, que los planes que Dios tiene para mi familia son buenos, y por eso las determinaciones que hoy tomo, las tomo con esperanza y no con incertidumbre ni temor. Nos damos cuenta lo importante que es nuestra identidad, entender que soy diseño de Dios y que he sido renacido de nuevo en Cristo Jesús, me he constituido en hijo de Dios, y esa mentalidad de hijo me lleva a tomar mejores determinaciones. Recordemos al hijo pródigo, que su mentalidad fue una cuando estaba comiendo las algarrobas con los cerdos, mentalidad de esclavo, porque dijo: iré yo a la casa de mi padre y le pediré que me haga como uno de sus jornaleros. Ya había perdido su identidad como hijo y ahora se iba a conformar con ser un jornalero, mentalidad de esclavo. Pero cuando él vuelve y se reencuentra con el padre, ¿qué pasa? El hijo recupera su identidad y entiende y le hace entender el padre: tú no eres un jornalero, tú eres mi hijo.
Por eso ahora vas a pensar como un hijo de Dios, vas a vivir como un hijo de Dios. Eso nos pasa a nosotros. Cuando venimos a Jesús, nuestra mentalidad cambia. Por eso Romanos lo dice, el apóstol Pablo en Romanos. Cambien su manera de pensar. La concepción, el concepto que tenemos de nosotros mismos va a ser clave en las determinaciones que tomemos para el día de mañana. Usted no va a creer que esto es santidad. Pues esto es santidad, porque si yo entiendo que peco, que este pecado que me puede consumir, que puede dañar mi relación con Dios, me va a hacer un daño presente y futuro, yo voy a ser consciente que voy a evitar ese pecado en mi vida. Voy a ser consciente de que esa determinación va a afectar mi relación con Dios, mi identidad y posiblemente afecte a quienes estén a mi alrededor. Por eso yo evito el pecado, por las consecuencias y porque ya mi manera de pensar es otra. Ahora pienso como un hijo de Dios. Ahora, si alguien no cree en su mañana, si alguien no tiene esperanza en el día de mañana, pues efectivamente no tendrá ninguna motivación para tomar buenas decisiones. Esas personas que quizás viven sumergidas en el negativismo, ¿verdad? Personas cero optimistas. Y si lo llevamos al plano espiritual, personas que no tienen fe, personas que no confían en Dios ni siquiera en sí mismas, van a tomar decisiones o van a perder oportunidades en la vida. ¿Yo para qué estudio? ¿Has escuchado a esas personas? ¿Yo para qué trabajo? ¿Yo para qué hago esto? ¿Yo para qué viajo? ¿Yo para qué y para qué? No vale la pena. Entonces muchas personas están pensando como esclavos porque no tienen identidad como hijos de Dios. Nosotros vivimos el día de hoy como si fuera el último, porque la Biblia nos enseña que cada día trae su propio afán. Por eso lo vivimos con intensidad y entendiendo que mañana también estaré en las manos de Dios. Mi futuro, su futuro está en las manos de Dios, iglesia. Por eso es importante entonces que entendamos que la santidad tiene que ver con aceptar, abrazar y comprender que tú y yo somos el diseño de Dios, que hemos sido creados por Dios, pero que hemos renacido de nuevo en Cristo Jesús, y como consecuencia se darán las obras que el Señor preparó de antemano para que caminásemos en ellas. Y lo tercero, la santidad está más relacionada con lo que debemos hacer que con lo que no debemos hacer. Retomando lo que les dije al inicio, ¿recuerdan? Que normalmente nos relacionamos la santidad más con las prohibiciones, con lo que no debemos hacer. Pero si descubrimos más a fondo la palabra, nos vamos a dar cuenta que no es así, que tiene que ver mucho más con lo que sí debemos hacer. Y fíjense que los que fuimos criados en la iglesia, tal vez tuvimos un entendimiento de que ser buen cristiano era aquel que no fumaba, que no tomaba, que no decía malas palabras, que no bailaba, que no faltaba a la iglesia y que tenía una Biblia de pasta negra con bordes rojos bien grande que se metía debajo del sobaco el domingo. Y ese era el cristiano. Y ojalá que fuera bien serio y no se riera, porque la santidad es eso, seriedad. Entre más serio, más santo. De hecho, yo les he contado que una diaconisa una ujier me hizo castigar de mi papá el par de veces que me castigó mi papá, porque yo me reí por algo con los jóvenes de la iglesia. Yo era el pequeñito, estaba con los jóvenes y me reí. Y esta señora, que ya está en la presencia de Dios, porque desde que yo tengo memoria era viejita, y yo en ese momento tenía como 6 años, pero creo que cuando veo a doña Clotilde me acuerdo de ella. Más o menos su aspecto era así, de esas ujieres que daban miedo, terror.
Y claro, ella me vio molestando, riéndome. No estoy diciendo que eso esté bien, pero yo era un niño que se podría acercar de manera adecuada. Pero esta señora, por no decirle esta vieja, fue y me regañó. Y yo le mostré la lengua. Porque yo me sentía grande porque estaba con los jóvenes. Estaba con los jóvenes, con los grandes. Y cuando terminó la reunión, yo no me di cuenta, le dio quejas a mi papá y en casa mi papá me llamó al orden. Desde ahí tuve un trauma con los sugieres, especialmente con los que tenían cara de la señora Clotilde. Eso para decirles que ese concepto de no mires, no rías, no hagas, no, todo está prohibido, es un concepto sumamente peligroso que nos puede llevar a lo que se llama mojigatería y a doble moral. Porque entonces damos la apariencia como los fariseos, pero ahí mismito nos dan oportunidad, hacemos lo que se nos da la gana. Todo lo que se nos cohíbe de manera arbitraria, de una manera no pedagógica, termina siendo eso que nos genera curiosidad. Usted dígale al niño, no meta el dedo en esa multitoma o en esa toma. ¿Qué va a hacer el niño? Va para allá. Ay, ¿por qué? Voy a mirar por qué. Hasta que hay una descarga. ¿Nos pasa así o no nos pasa? Entre más a usted le digan que no, más mete la cabeza. ¿Usted fue joven? Los que pasamos ya los 20 años hace rato, los 15 años, ¿nos acordamos cuando papá y mamá nos decían, por ahí no es? Y uno le decía, sí, por ahí no es. Y daban la espalda y por ahí nos íbamos. Y asumíamos las consecuencias. El problema es que solo nos decían, no lo hagas, pero no nos decían el por qué, la motivación. Si yo le digo al niño, le explico, no lo dejo en no lo hagas. Si yo le doy un acercamiento pedagógico, ¿por qué no meter los deditos allá? Y le doy una inducción más clara sobre las consecuencias, te puede hacer daño, esto, aquello. Porque más encima de que el niño metía las manos y se medio electrocutaba, se quitaban la correa y le daban. Para que aprenda. Bruto. Vivíamos bajo la ley, no bajo la gracia. Ojo, con no revisar las motivaciones y el por qué lo hago, por qué no lo hago, ¿verdad? Y centrarnos más, no en lo que no debo hacer, sino en lo que debo hacer. ¿A qué voy con esto? Santiago 1:17, me encanta este texto que dice, recuerden que es pecado saber hacer lo que se debe hacer y luego no hacerlo. La versión del 60 dice que sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo nos es contado por pecado. Entonces, seamos honestos. Nosotros no sabemos demasiado acerca de lo que Jesús no hizo. Si usted y yo leemos los evangelios, ¿qué vamos a descubrir más? Vamos a descubrir más lo que Jesús hizo, ¿o no? ¿Sí ve la diferencia? Vamos a descubrir más lo que Jesús hizo como producto de su relación con el Padre, como el producto de sus convicciones. Jesús tenía unas convicciones y por eso Jesús vivió haciendo con claridad lo que hizo, con convicción en su corazón. Y Jesús en esta tierra se la pasó haciendo el bien, compasivo, servicial, perdonador, haciendo justicia. Se acercó al uno, al otro, al rico, al pobre. Diseñó y elaboró unos discursos y una pedagogía impresionante
impresionante. La pedagogía de Jesús fue impresionante. El mejor pedagogo de la historia. Pero lo más interesante no es solo su pedagogía, sino que era coherente. Coherente. ¿Quién es ese que habla con tanta autoridad? ¿Recuerdan que la gente se preguntaba eso? ¿Quién es ese que no es como los fariseos? Ese que habla y vive lo que está hablando. ¿Quién es ese? ¿De dónde salió? Mi Jesús, que estaba concentrado en hacer la voluntad del Padre. ¿Nos damos cuenta? Estaba más concentrado en lo que debería hacer y no tanto en lo que no debería hacer. Entonces, cuando tú y yo comenzamos a hacer lo que Jesús hizo, tendremos menos tiempo libre y menos cabeza libre para hacer las cosas que no deberíamos estar haciendo. ¿Qué tal eso? Cuando nos ocupamos de vivir como Jesús, de hacer lo que Jesús hizo, de imitarlo, vamos a tener menos tiempo de desocupe para criticar, chismosear, juzgar, señalar, pecar, ver lo que no debemos ver, escuchar lo que no debemos escuchar y ocuparnos más de parecernos a Jesús. Por eso la palabra dice: no se preocupen, ocúpense. Ahí está la diferencia. Ocúpense. Cuando empiezo a hacer lo que Dios quiere que yo haga, pues fácilmente cuando venga la tentación la voy a enfrentar de una mejor manera. Y no nos pase lo que le pasó a David. ¿Lo recuerdan? David, un hombre valiente que había vencido a Goliat, fue el único que no le tuvo miedo a ese gigante. Pero por eso llegó a un lugar de honor. Y el rey David, en una ocasión, tenía que salir a pelear la guerra con sus valientes. ¿Lo recuerdan? Tenía que ir a enfrentar con su ejército una batalla. Pero él decidió no ocuparse, sino desocuparse. Se quedó de ocioso y de vago en el palacio, mientras su gente estaba ocupada haciendo lo que tenían que hacer. Pero David se quedó ocioso, se fue para la terraza del palacio y desde allí vio una mujer al otro lado bañándose. Se provocó, se enamoró, la miró, la codició, la mandó traer y se aprovechó de su posición como rey, se aprovechó de su lugar de autoridad y aprovechó que el esposo de la mujer no estaba. ¿Dónde estaba? Haciendo lo que tenía que hacer. ¿Sí ven la diferencia? Eso es santidad, ocuparse adecuadamente. Se acostó con la mujer y ese pecado de David lo llevó a otro, porque una mentira lleva a la otra para sostenerla hasta que eso se cae. Pues David vivió esa experiencia y era un hombre valiente y era el rey y un hombre que tenía una relación con Dios, pero se descuidó ese aspecto de su vida por estar de ocioso y perdió mucho David. Así que ¿en dónde había empezado la tentación? En el momento en que David no estaba donde tenía que estar. Tú y yo debemos saber en dónde Dios quiere que estemos y en qué momento. Los papás le decían a uno: no le busque 5 patas al gato. ¿Lo dije bien? Uy, me lo aprendí. ¿Para qué le busca 5 patas al gato? No vaya por allá. Cuando le decían a uno no vaya por allá. Nuestros papás nunca nos dejaron ir a paseos de colegio. Nunca. Porque yo no sé, pero en ese tiempo cada vez que salían a un paseo había una tragedia. Algo pasaba y uno escuchaba unas cosas. Entonces mis papás decían: no van porque vea todo lo que se escucha. Eso es peligroso. Además tocaba pasar por la nariz del diablo y esa nariz del diablo era como diabólica. Por allá se iban todos los buses y toda esa vaina.
Hay que saber y entender en dónde debo estar. Pero David estaba perdiendo su tiempo en el palacio en vez de estar haciendo lo que Dios quería que hiciera. Por eso la santidad, dice Lucas Leis en su libro, es la belleza de alcanzar nuestro potencial en lugar de arruinar nuestro destino quedándonos paseando en la terraza del pecado. Eso me encantó y lo repito. La santidad es la belleza de alcanzar nuestro potencial en lugar de arruinar nuestro destino quedándonos paseando en la terraza del pecado. Ocupémonos y dejemos de dar papaya. Eso es dar papaya en español. Paseándonos por la terraza del desocupe y del ocio, exponiendo nuestra vida al pecado innecesariamente. Hoy la terraza se puede llamar celular. Hoy la terraza se pueden llamar las redes sociales. Todo lo que brinda este dispositivo, las redes sociales, la virtualidad. Todo lo que brinda este mundo. ¿Cuál es tu terraza? ¿Por cuál terraza te estás paseando y estás arriesgando tu integridad? Estás arriesgando tu relación con Dios, estás arriesgando tu llamado a la santidad y estás perdiendo bendiciones del Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y eso es lo más riesgoso, perder la oportunidad de ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Perdemos bendiciones por estar paseándonos en la terraza del pecado y por no concentrarnos y ocuparnos en lo que haría Jesús, en lo que hizo Jesús, en por qué lo hizo Jesús, en las motivaciones de su corazón, en las convicciones que hubo en Jesús para ser quien fue, para impactar como impactó. Jesús es santo, santo y santo, porque su vida fue una vida de santidad. Por eso, iglesia, hoy necesitamos entender que la santidad no es la fachada, es lo que hay en el corazón, es lo que hay en las intenciones, lo profundo. Tú y yo sabemos que el único que lo conoce es Dios. Yo aquí puedo predicar lindo y ponerme el outfit y el micrófono bonito y elaborar un discurso, y hasta un discurso elaborado, pero Dios está mirando mi corazón. Dios está mirando quién soy en la privacidad de mi vida, qué hago en mis azoteas, en mis terrazas, qué hago y quién soy en la privacidad de mi casa, con la responsabilidad que tengo de predicar frente a mi esposa y a mi hija, que son las personas que más me conocen. ¿Qué reto tenemos? Esa es la santidad, iglesia. Esa es la santidad. No nos enfoquemos tanto en lo que no debemos hacer. Enfoquémonos en lo que debemos hacer. ¿Y quién es el modelo para ver eso? Jesús. Para identificar lo que debemos hacer, Jesús. ¿Cómo? Fácil, léase los evangelios. Agarre Mateo, Marco, Lucas, Juan y veamos a un Jesús comprometido con una vida de santidad y de integridad. Por eso quiero decirles bienvenidos a esta nueva serie. No se trata de perfección, se trata de amor. Si yo amo a Dios, su amor me ha impactado, voy a vivir como Él quiere que yo viva. Y no voy a ser tan bobo de perderme las bendiciones de Dios por estar paseando en la terraza del ocio y del pecado.